Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas tutorías de Derecho Constitucional 1. Bueno, voy a comenzar enlazando la tutoría anterior con esta y con la siguiente. A ver, en la primera, si recordáis de esta serie de tutorías dedicadas a la asignatura de Derecho Constitucional 1, tratamos las cuestiones más importantes del tema 1, que venía a ser una presentación del Estado constitucional, de la Constitución en el sentido moderno, liberal del término, presentación que hacíamos acudiendo al origen histórico del Estado constitucional, a las primeras constituciones escritas. Pues bien, vamos a continuar nuestra revisión de las cuestiones más importantes del programa, de esta asignatura, Derecho Constitucional 1, dando un salto primero hasta el tema 3, que se ocupa de la reforma de la Constitución, y después haremos otro salto hasta el tema 5, que con el título La Constitución como norma suprema, tiene como objeto de análisis principal la llamada justicia constitucional. Hoy hablaremos de la reforma de la Constitución y en la siguiente tutoría de la justicia constitucional. Pues bien, las dos cuestiones conectan, están directamente relacionadas, como vimos en la primera tutoría dedicada al tema 1, con la idea de la Constitución como norma suprema. Es decir, con el reconocimiento del carácter normativo y por tanto supremo a la Constitución. Ese es el enlace entonces que hacemos con el tema 1. O sea, vemos cómo los temas 3 y 5 desarrollan una de las ideas ya apuntadas en el tema 1 como uno de los principios fundamentales del constitucionalismo, que la Constitución tiene carácter normativo, es auténtico derecho y es por tanto la primera norma del ordenamiento jurídico. En el tema 1 veíamos, recuerdo, que este principio fue acogido por la Constitución estadounidense de 1787 y que ese principio da lugar, de ello se habla en el Federalista, a el establecimiento de dos garantías de ese carácter normativo supremo que son la llamada rigidez constitucional, el hecho de que la Constitución no pueda ser reformada por el legislador ordinario, que sea necesario seguir un procedimiento especial, más gravoso, de reforma, y la justicia constitucional, el control de la constitucionalidad de las leyes. Ahí vemos cómo se relacionan entonces eso, el tema 1, 3 y el 5. Bueno, también veíamos que la recepción en el continente europeo del principio del carácter normativo y supremo de la Constitución es posterior. Ya nos referiremos a ello en la próxima tutoría, pero veremos que por eso tarda aquí en el continente europeo en desarrollarse la justicia constitucional. Bien. Pues esas dos garantías del carácter normativo supremo de la Constitución son el tema de que vamos a hablar hoy y el próximo día, reforma y justicia constitucional, hoy de la reforma. ¿Cómo abordaremos el tema de la reforma de la Constitución? ¿Cómo lo hace el tema 3 del programa? Bueno, pues el tema 3 del programa primero se refiere a la percepción y al tratamiento que del Instituto de la Reforma Constitucional se tiene en la historia del constitucionalismo, de eso hablaremos primero. Segundo, hay un poquito de teoría constitucional sobre la reforma de la Constitución, básicamente una referencia al concepto y a las funciones. Y por último, en el tema 3, hay una referencia a la reforma en la Constitución Española de 1978, o mejor podríamos decir, en la Constitución de 1978 y de la Constitución de 1978, puesto que hablaremos de estas dos cosas. Es decir, ¿regula la Constitución Española del 78 la reforma de la Constitución? Si es así, ¿cómo lo hace? Y después, la siguiente cuestión sería, han pasado 35 años desde que se aprobó, ¿es necesario reformar nuestra Constitución? O antes que eso, ¿ha sido reformada? ¿Y es necesario alguna reforma más? Bueno, y hay una cuestión que subyace a todas esas otras cuestiones que vamos a analizar y que me gustaría destacar como muy importante. ¿Existen límites a la reforma? ¿Qué es lo que se puede reformar? ¿Se puede reformar todo? Bueno, esa cuestión veremos cómo la contestamos. Pues bien, primero un poco de historia. Un poco de historia. Nos vamos a los orígenes del constitucionalismo moderno otra vez. Y, bueno, tomemos como ejemplo a los revolucionarios franceses. Podemos decir, tomándolos como ejemplo, que en esos orígenes del constitucionalismo se va a ver en la Constitución, aunque la realidad política lo negara una y otra vez, una especie de norma política definitiva. La Constitución proclamaba la soberanía del pueblo, la igualdad y la libertad. ¿Era posible encontrar unos principios de organización política, unos principios de justicia social, podríamos decir, mejores? Bueno, así, la profesora Pilar Mellado dice que en el siglo XVIII las constituciones nacieron con vocación de inmutabilidad, ¿no?, en aras de esa condición que tienen de garantía contra la opresión y contra el poder absoluto. Recuerda que los constituyentes franceses de 1791 pensaban que estaban trabajando para la eternidad y nos recuerda el caso de un miembro de la Asamblea Nacional Francesa en 1795 que propuso que fueran condenados a muerte a todos aquellos que pretendiesen introducir reformas en la Constitución. Esta es la visión entonces en los orígenes del constitucionalismo. Pues bien, si eso es cierto, también lo es que en esos mismos orígenes del constitucionalismo existe la conciencia
de que la Constitución depende de y se refiere a una concreta realidad que es cambiante y que por tanto ha de ser necesario, seguro y posible por tanto reformar la Constitución. Bien, es precisamente por la combinación de esas dos ideas por lo que se llega a establecer en las constituciones un procedimiento de reforma, a establecer un procedimiento complejo, a sustraer la reforma de la Constitución de la competencia del legislador ordinario. ¿Por qué? Pues porque así la reforma será posible, pero la reforma no será cosa fácil, porque la Constitución se entiende que nace con esa vocación de permanencia. Bueno, esa es la visión en los orígenes del constitucionalismo y como ejemplo sirva nuestra Constitución histórica primera, la Constitución de 1812. ¿Cómo regulaba la reforma constitucional esta Constitución? Pues establecía un procedimiento de reforma complejísimo, consistente básicamente en que no se podía reformar la Constitución hasta pasados 8 años desde su entrada en vigor y además después la reforma exigía que fuera aprobada por 3 diputaciones, por 3 cortes quiere decir esto, y por mayoría de 2/3, un procedimiento complicado. Bueno, pues si esa es la percepción y el tratamiento del Instituto de la Reforma Constitucional en los inicios del constitucionalismo, el constitucionalismo actual, y con esta expresión me refiero al constitucionalismo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya esté lejana, pues se caracteriza por la asunción del principio del carácter normativo de la Constitución con carácter general. Y eso se traduce, como ya hemos dicho bastantes veces, en la rigidez constitucional también. Ejemplo de este tipo de constituciones rígidas es pues, la nuestra, vigente, la española de 1978. Bueno, con eso dejamos a un lado, con eso terminamos esta revisión rápida de la percepción del Instituto de la Reforma en la historia constitucional. Decíamos que después íbamos a acudir a la teoría de la Constitución un poquito, para el concepto de reforma y para las funciones de la reforma. Bien. ¿Qué es la reforma constitucional? ¿En qué consiste propiamente la reforma constitucional? Pues para dar una definición vamos a recurrir a un clásico de la teoría constitucional, a Georg Jelinek. Según Jelinek, hay reforma cuando hay una modificación del texto constitucional, dice, mediante acciones voluntarias e intencionadas. Podríamos decir que la reforma consiste propiamente en la modificación del texto de la Constitución siguiendo el procedimiento previsto. Con ese concepto nos quedamos. ¿Para qué sirve la reforma? ¿Cuáles son las funciones más sobresalientes? 2 ya las hemos mencionado, pues para adaptar la Constitución a los cambios y para garantizar la supremacía de la Constitución. Y añadimos otras 2 que son destacadas, ¿no? como funciones muy sobresalientes de la reforma. Serían una, la de garantizar la continuidad jurídica del Estado, y la otra, la de garantizar el cambio político pacífico. Pues bien, si la reforma es la modificación del texto de la Constitución siguiendo el procedimiento previsto, así definida, sin duda la reforma no es la única vía de adaptación de la Constitución a los cambios de la realidad política. No es la única vía y no lo ha sido. Es decir, dada la rigidez constitucional, la reforma no va a ser, en el marco del derecho constitucional comparado, la vía más habitual para ese cambio de la Constitución, para esa adaptación de la Constitución. En este sentido, ha sido más habitual la llamada mutación constitucional, ¿no? ¿Qué es la mutación constitucional? Volvemos a recurrir, para dar un concepto, a Georg Jelinek. Según Jelinek, la mutación constitucional consiste en una modificación de la Constitución que no altera formalmente el texto y que se produce por hechos que no tienen que ir acompañados por la intención o la consciencia. ¿Qué hechos pueden ser esos? Pues básicamente 3, señalemos 3. La modificación que se produce es mutación constitucional, la modificación que se produce mediante interpretación judicial. Segundo hecho, por una práctica política. Tercer hecho, todo lo contrario, por el no ejercicio de una determinada competencia constitucional o lo que se llama desuetudo. Bueno, con eso dejamos esa breve revisión de la teoría constitucional sobre la reforma constitucional y ya vamos a por la tercera de las materias que habíamos anunciado. La Constitución Española del 78 y la reforma de la Constitución. Decíamos que ahí íbamos a tratar de hablar de 2 cosas. Una, regula un procedimiento de reforma a la Constitución Española del 78 y, si es así, ¿cuál es ese procedimiento? Y 2, ha sido reformada la Constitución Española del 78 y ¿es necesaria su reforma? Bueno, entonces vamos a por la primera. ¿Regula un procedimiento de reforma a la Constitución Española del 78? Sí, en el título 10, en los artículos 166 a 169. De ese procedimiento que regula la Constitución Española del 78, de cómo es, cabe concluir que nuestra Constitución es una Constitución rígida. Rígida
no solo porque regula un procedimiento de reforma, un procedimiento distinto del necesario para aprobar las leyes, sino porque ese procedimiento, concretamente el que ha de seguirse en algunos casos, como veremos, es muy exigente. Tan exigente que es considerado por algunos constitucionalistas como impracticable. ¿Cómo es ese procedimiento? Veamos la regulación. Bueno, el primer artículo que la Constitución dedica a la reforma de la Constitución es el artículo 166. Este artículo se refiere a la iniciativa de reforma. ¿Quién puede instar la reforma de la Constitución? El artículo 166 se remite al artículo 87, artículo que regula la iniciativa legislativa. Y se remite al 87, pero excluye a uno de los sujetos a quienes el 87 sí reconoce esa iniciativa legislativa, concretamente al pueblo. Es decir, en el caso de la reforma constitucional no se admite la iniciativa popular. No hay en nuestro sistema iniciativa popular de reforma constitucional. Así, los sujetos con iniciativa de reforma serán el Gobierno, el Congreso, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Me voy a referir a los casos del Congreso y el Senado para señalar algunas de las diferencias en relación con el procedimiento legislativo ordinario. En el caso del Congreso, si la iniciativa legislativa en el Congreso se reconoce a un grupo parlamentario o a 15 diputados, pues cuando se trata de la reforma constitucional, las proposiciones de ley de reforma constitucional han de ser suscritas por 2 grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados, 70. En el caso del Senado, si la iniciativa legislativa se reconoce a un grupo parlamentario o a 25 senadores, cuando se trata de la reforma de la Constitución, esta debe ser promovida por 50 senadores que además no pertenezcan al mismo grupo parlamentario. Eso por lo que respecta a la iniciativa. ¿Cómo es el procedimiento que regula la Constitución española del 78? Pues lo cierto es que la Constitución no contempla un único procedimiento. Contempla 2 que siempre se inician en el Congreso. 2 procedimientos según el alcance o las materias o partes de la Constitución afectadas por la reforma. El primero de los procedimientos es el que regula o el previsto en el artículo 167. Ese es el procedimiento que hay que seguir cuando no se trate de una revisión total, esta es la expresión del artículo 168, y siempre que, tratándose de una revisión parcial, la reforma no afecte a 3 partes concretas de la Constitución. 3 partes que por ello podemos decir que el constituyente español de 1978 consideró las más fundamentales, otorgándoles la máxima protección. Esas partes son el título preliminar, el título primero no entero, del título primero la sección primera del capítulo segundo, y el título segundo. ¿Qué regulan estas partes? El título preliminar, los principios políticos fundamentales, y en este sentido los artículos más importantes serían el 1, el 2 y el 9. Por lo que respecta a la sección primera del capítulo segundo del título primero, esta parte de la Constitución es la que contiene los que propiamente en nuestro sistema podemos llamar derechos fundamentales. Derechos fundamentales precisamente porque se reconocen otros derechos en la Constitución, pero no están tan protegidos como estos. O sea, derechos fundamentales propiamente en nuestro sistema por ser los que gozan, de una máxima protección. ¿Y qué regula el título segundo? La corona. Estas son las partes, entonces, que requieren o cuya reforma requiere seguir el procedimiento agravado. Pues bien, cuando no se vean afectadas esas partes y cuando no se trate de una revisión total, ¿cómo es el procedimiento? Pues, ¿qué dice el 167? Que la reforma ha de ser aprobada por mayoría de 3/5 de cada Cámara, que en caso de que no se logre ese apoyo, entonces ha de intentarse obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado de nuevo por el Congreso y el Senado, y que si tampoco se aprueba así la reforma, que aún podrá salir adelante con el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y de una mayoría de 2/3 del Congreso. ¿Hay algo más, algún requisito más? Pregunta, ¿participa el pueblo, que es el titular del poder constituyente, mediante el referéndum en este procedimiento de reforma? La respuesta es que no siempre. Solo si, dice el artículo 167, lo solicita una parte, la 10ª parte, concretamente, de los miembros del Congreso o del Senado. Bueno, ese es el procedimiento de reforma que podemos llamar ordinario. ¿Cómo es el procedimiento más gravoso, el procedimiento agravado de reforma? El del artículo 168. El que hay que seguir en caso de revisión total o parcial que afecte a esas partes antes señaladas. Bueno, pues es un procedimiento bastante más complejo. En primer lugar, el principio de reforma, en el caso del 168, ha de ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras.
A continuación han de disolverse las cámaras, este es un punto difícil, y constituirse unas nuevas cámaras mediante elecciones, claro. Esas nuevas cámaras deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional y deben aprobarlo por mayoría de 2/3 también, de cada cámara. Bueno, y además aquí siempre sí participa el pueblo por medio de referéndum. El 168 establece que cuando las Cortes Generales han aprobado la reforma, esta reforma debe someterse para su ratificación a referéndum. Bueno, entonces, ese es el procedimiento agravado, es un procedimiento complejo, sin duda. Bueno, ¿qué más establece la Constitución del 78 sobre la reforma de la Constitución? Pues aún hay una norma más referida al procedimiento de reforma, que es el artículo 169. Esta norma lo que establece es un límite a la reforma, un límite que podríamos llamar circunstancial, un límite consistente en que no será posible llevar a cabo la reforma de la Constitución en tiempo de guerra o estando vigente alguno de los estados previstos en el artículo 116. Esos estados previstos en el artículo 116 son los llamados estados de anomalía constitucional, es decir, los estados de alarma, excepción y sitio. Bien, esa es la regulación que hace la Constitución de la reforma. Bien, ¿qué comentarios me gustaría hacer de esta regulación? Pues en primer lugar, que frente a lo que hacen otras constituciones de nuestro entorno, por ejemplo la Constitución francesa o la alemana o la italiana, nuestro texto fundamental no declara ninguna materia de la Constitución irreformable. Es decir, no hay límites materiales explícitos, por lo menos, a la reforma de la Constitución en nuestra Carta Magna. No existen en ella lo que se llaman cláusulas de intangibilidad. Nuestra Constitución contempla límites, pero son límites formales, de procedimiento, ¿no? Es verdad que el procedimiento del 168 puede ser visto como un límite casi insalvable, pero lo cierto es que en teoría no lo es. ¿Vale? Este primer comentario, no hay cláusulas de intangibilidad. Y en relación con ese primer comentario, un segundo comentario. ¿Significa eso que se puede reformar todo? ¿No existen límites materiales implícitos o límites extrajurídicos a la reforma de la Constitución? Es decir, la revisión total de la Constitución, ¿en qué puede consistir? Podríamos preguntarnos, ¿la Constitución, esa idea de Constitución en sentido moderno de que hablábamos en el tema 1, no supone un límite material a la reforma? Es decir, pongámonos tremendos, ¿es posible eliminar un artículo como el 14, el 16 o el 20, artículos que reconocen pues, la igualdad de todos ante la ley, la libertad de conciencia, la libertad religiosa o la libertad de expresión? Bueno, ¿cómo contesta esta cuestión la profesora Pilar Mellado? Pues la profesora Pilar Mellado dice que sí admite que habría un límite implícito en nuestra Constitución, ¿no? Al menos un límite, un núcleo irreformable, que sería pues la democracia misma. No es posible, ni siquiera utilizando un procedimiento democrático, eliminar la democracia. Bueno, para terminar, ya no nos queda mucho tiempo, decíamos que haríamos referencia, o que debíamos hacer referencia, a la necesidad de reforma de la Constitución. Lo cierto es que nuestra Constitución, después de 35 años de vigencia, ha experimentado solo dos reformas, la del artículo 13.2 y la del artículo 135, y lo cierto es que hay varios temas de los que se dice que están necesitados de reforma. El Senado, concretamente, la sucesión en la corona, el artículo 57.1, o bien el tema de las comunidades autónomas o el tema europeo. Bueno, no podemos entrar ahora en esta cuestión, únicamente la dejo apuntada, y con esto creo que podemos dar por visto el tema 3, el tema de la reforma constitucional. Me despido de vosotros, hasta la próxima tutoría.